Buenos días, bienvenidos a su canal del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de cadena de Markov. La descripción narrativa hace referencia a lo siguiente. Weyerhaeuser posee un bosque renovable para plantar pinos. Los árboles caen dentro de una de las 4 categorías. Vamos a colocar aquí que hace referencia a ciertas categorías, donde me mencionan bebés, jóvenes, árboles, por supuesto, maduros, viejos. 10% de los árboles bebés y jóvenes se muere antes de llegar al siguiente grupo de edad. Por lo que se refiere a los árboles maduros y viejos, 50% se talan y solo 5% se mueren. Debido a la naturaleza de renovación de la operación, todos los árboles talados y muertos son reemplazados con árboles nuevos, bebés, al final del siguiente ciclo de 5 años. Entonces, vamos a analizar la información como una cadena de Markov. A las categorías que ya teníamos, los vamos a simbolizar como estados y vamos a agregar que hace referencia a 2 escenarios. Siempre me gusta relacionarlo con escenarios porque son situaciones en las que se pueden presentar el elemento de estudio, en este caso los árboles de este bosque, que también pueden ser muertos o pueden ser talados. Entonces tenemos 6 estados. Y vamos a analizar la información. Entonces, vamos a realizar la construcción de nuestra matriz. Para ello nos dicen, 10% de los árboles bebés y jóvenes se mueren antes de llegar al siguiente grupo de edad. 10% de árboles bebés se mueren, 10% de árboles jóvenes se mueren antes de llegar al siguiente grupo de edad. Quiere decir que los que no se mueren, el 90% pasan de bebés a jóvenes. Los que no se mueren de los árboles jóvenes, el 90% pasan de árboles jóvenes a maduros. 0.9. De esta manera. Ahora vamos a seguir reportando la información. Por lo que se refieren a los árboles maduros y viejos, el 50% se talan. El 50% se talan. Y solo 5% se mueren. Y solo el 5% se mueren. Vamos a realizar nuestras sumas para ir analizando que todo nos vaya saliendo bien, de acuerdo a la construcción de nuestra cadena de Markov. Ahí en los dos primeros estados o escenarios, si hemos llegado a la unidad, en el tercer escenario tenemos que analizar un tercer grupo con una probabilidad del 45%. Si un árbol es maduro y no se muere y no se tala, lo que sucede es que pasa al siguiente grupo de edad, al 45%. Y si un árbol es viejo y no se muere y no se tala, hay una probabilidad del 0.45 de un tercer evento. Un árbol viejo ya no puede pasar a una siguiente edad, pero tampoco se muere porque solo hace referencia a que un 5% se muere. Entonces, el árbol viejo sigue siendo viejo con una probabilidad del 0.45. Con respecto a los árboles talados o muertos, también me da una referencia muy interesante,
que estos muertos y talados van a ser reemplazados con árboles nuevos al final del siguiente ciclo de 5 años. Por árboles nuevos, por árboles bebés, quiere decir. Entonces, los árboles muertos van a ser reemplazados por árboles bebés al final del siguiente ciclo de 5 años. Con respecto al resto de probabilidad, lo vamos a completar con ceros. De esta manera. En el caso que no me hubieran dicho que hay una posibilidad de reemplazo por árboles bebés, el muerto estaría al cabo de la siguiente transición, al cabo de un nuevo ciclo, siguiera muerto. Con respecto a los talados, de la misma manera. Ahora, ya hemos expresado la dinámica del bosque como una cadena de Markov. Ahora me pregunta, si el bosque puede contener un total de 500.000 árboles, determina la composición a largo plazo del bosque. Entonces, para determinar la composición a largo plazo del bosque, yo tendría que determinar la composición al cabo de un primer ciclo, segundo ciclo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, 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 hasta que llegue una condición en que la composición no se altera más. Y esta es una situación de estado estable que se logra mediante una operación de un vector de composición. Como nosotros vamos a multiplicar nuestro vector, un vector fila, respecto a la composición vamos a representar primero que bebés puede representar una composición o no, pero a fines de la nomenclatura vamos a usar T1, los árboles jóvenes una determinada cantidad, los maduros una determinada cantidad, los viejos un T4, los muertos un T5 y los talados un T6. De esa manera, nosotros al multiplicar un vector T representado T1, T2, T3, T4, T5, T6, tenemos que multiplicar este vector composición por la matriz de transición hasta que el vector no cambie, siga siendo T. De esta manera se logra esa situación de estado estable. Ahora tenemos que conocer ese vector fila T, ese vector de la composición. Esto se logra multiplicando cada una de estas variables por cada una de estas columnas. T1 por 0, T2 por 0, más T3 por 0, más T4 por 0, más T5 por 1, más T6 por 1. Pero, para simplificar el asunto, vamos a usar un software, QM for Windows, para identificar en efecto esas probabilidades. Vamos a ingresar aquí a Module, Markov Analysis. Ya que estamos en Markov, vamos a File,
new, vamos a señalar que tenemos 6 estados. Vamos a dar OK. Y haciendo referencia a estado 1 con estado 1 vamos a empezar. Aquí teníamos 0.9. Acá teníamos primero vamos a insertar esta columna 0, 0, 0, 0, 1, 1. Perdón. 0, 0, 0, 0, 1, 1. Luego y este estado 1 era los bebés. Uf. Ya bueno. El estado 2, que eran los jóvenes, un 0.9, los demás 0, ¿no? Un 0.9, los demás 0. Los maduros tenían un 0.9 aquí. Con respecto al estado 4, que era viejo, 0.45, 0.45 aquí. 0.45, 0.45. Con respecto a los muertos, 0.1, 0.1, 0.05, 0.05. 0.1, 0.1, 0.05, 0. Vamos a 0.05. Con respecto al estado 6, que era talados, vamos a 0, 0, 0.5, 0.5, 0. 0.5, 0.5. Aquí le vamos a dar a resolver. Y aquí en la parte final ya nos da nuestro vector fila. En este caso, realizando una interpretación, sería nuestro vector de composición para lograr esa matriz estable, esa situación de estado estable. De tal forma que si nosotros colocamos aquí, vamos a colocar los datos T, vamos a realizar una multiplicación TP igual a T, de tal forma que este es un nuevo vector T, simplemente para fines de comprobación. Vamos acá a colocar mmul, que hace referencia a la multiplicación de matrices. Me pide la matriz 1, este vector. Me pide la matriz 2, en este caso esta matriz. Cerramos, Control Shift Enter. Y ahí nos salen los mismos valores, sin embargo, por ahí ha sufrido unos efectos, por unos efectos de redondeo, difiere un poco. Pero a fin de cuentas esta es nuestra composición. Y además también tenemos que hacer referencia a la referencia que habíamos dado propiamente dicho, y valga la redundancia. Esta es la composición a largo plazo. Y si me dan una base de 500.000 árboles, esto va a representar una proporción. De tal forma que vamos a corroborar que esto nos dé 1, porque una ecuación dentro del sistema para resolver mediante Gauss-Jordan también es T1 más T2 más T3 más T4 más T5 más T6 es 1. Y aquí corroboramos que efectivamente nos da 1. Entonces vamos a multiplicar cada uno por 500.000. Y aquí nos dan los efectos, ¿no? Y estos son árboles en realidad. Y ahí tenemos cada uno de los árboles. Los árboles bebés, jóvenes, maduros, viejos, muertos y talados. Aquí vamos a hacer referencia a una nueva pregunta que dice: si un árbol nuevo se planta a un costo de 1 por árbol y uno talado tiene un valor de 20 en el mercado,
Determina el ingreso anual promedio derivado de la operación del bosque. Para realizar esto, vamos a hacer ingresos, costos. Los ingresos, tenemos un ingreso unitario que hace referencia aquí a $20. A $20 hace referencia. Unidad, vamos a poner. Y un costo por unidad de un árbol nuevo es $1, simplemente. Aquí tenemos de un árbol nuevo. Sí, un árbol nuevo. ¿Cuál era el árbol nuevo? El árbol bebé. De tal forma que vamos a hacer referencia ya aquí que a estos ingresos vamos a hacer una cantidad total y que vamos a hacer referencia a los árboles, a las unidades. Y aquí vamos a poner dólar por unidad. Entonces, cuando tenemos $20 por un árbol talado y hemos talado cuántos árboles a largo plazo, una composición, y esta composición ya es una composición estática, 84.200. Y un costo de un árbol nuevo, de un árbol bebé, las unidades son 114.350. Entonces vamos a hacer una operación simple de ingresos menos costos. Y de esta manera vamos a restar ingresos menos costos. Quiere decir que vamos a tener un ingreso de $1.569.650 por ciclo de estudio. Y el ciclo demoraba 5 años. Pero me piden el ingreso anual. Entonces este ingreso es por ciclo. El ingreso anual promedio lo tomaríamos como partes iguales, entonces consideraríamos una división entre 5 para sacar por año, ¿no? Y esta es la respuesta al problema. Hasta aquí llegó este video, espero les